Que Dios los bendiga, bienvenidos a la casa de Dios, todos los que han llegado. Ese es un día muy especial, es un día de escuchar la palabra de Dios, nesse dia de ayuno, dia de consagração. E eu quero empezar esse tema dizendo que o propósito de nosso estudo se consiste em três partes: humilhar al pecador, exaltar al Salvador e promover a santidade. O estudo de hoje tem essa finalidade: humilhar al pecador, exaltar al Salvador e promover a santidade. Dice que a verdade central de la gracia salvadora de Deus se establece de forma resumida nessa afirmação. A verdade central de la palavra de Deus se resume nessa frase: la salvación es del Señor. Vou repetir: la salvación es del Señor. Repita comigo: la salvación es del Señor. Essa forte declaração significa que cada aspecto da salvação que temos proviene de Deus e depende totalmente de Deus. A única contribuição que hacemos para a salvação foi o pecado. Foram nossos pecados que puso Cristo em la cruz. É a única contribuição que o homem hace para sua salvação. E o apóstolo Pablo, ele explica dessa maneira em Romanos 11:36. Ele diz o seguinte: porque de Ele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Então, Pablo está dizendo, porque de Ele, fuente, viene de Deus, para Ele, é para a glória de Ele, e por Ele, por meio de Ele, e para Ele, para a glória de Deus, são todas as coisas. Então, Deus, em la salvação, Deus é a fuente de la salvação, é por Ele, por meio de Ele, vino a salvação, e para Ele, para a glória de Deus, é a salvação. Então, todo viene de Deus. Isto quer dizer que a salvação é determinada por Deus, comprada por Deus, aplicada por Deus e assegurada por Deus. A garantia de la salvação não está em las manos del pastor, del misionero e nem de nós, está em Deus. De princípio al fim, a salvação é del Senhor. Esta verdade se resume em alguns pontos que vamos estudar agora. Estas verdades conhecidas como doutrinas de la gracia, esse é o tema del estudio nessa manhã, doutrinas de la gracia. Tome nota. Presenta el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como el autor de nuestra salvación, de principio al fin. Cada miembro de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene un papel en la redención del hombre y trabajan juntos como un solo Dios, no son tres dioses. Trabaja con el mismo propósito. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. No son dos dioses, no son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo se vuelve una sola persona? Cuando cumplen un solo propósito, una sola misión, un solo objetivo. Entonces, el objetivo principal es rescatar a aquellos que estão bajo la ira divina, la ira de Deus, por causa del pecado. É uma perfeita unidade, as três pessoas trabalhando em favor del cristiano, ou seja, de las pessoas para levar a la salvação del pecador. Há alguns assuntos que de verdade temos ignorância, não sabemos. Por exemplo, e o hecho de não saber não é trágico nem fatal. Não compromete a vida. Por exemplo, que a vaca é negra, come césped verde e dá leite branca. Eu nunca entendi esse processo. É uma loucura. A vaca é negra, come o césped, aí está, é verde e dá leite branco. E o hecho de não entender esse mistério da natureza não complica minha vida. Eu não sou nem feliz e nem triste por saber disso. Não é algo trágico e nem fatal para minha vida. Pero há assuntos que a ignorância e a indiferença é trágico e fatal. Com respeito à vaca e seu leite, não é trágico nem fatal não saber disso. Eu vou à tienda, compro a leite, tomo e não hago muitas perguntas. Pero com esses pontos que vamos estudar agora, por exemplo,
¿qué es el Evangelio de la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué la Biblia enseña? No podemos dar por sentado ligeramente de que es algo tonto, es algo sencillo. El hecho de no entender es algo que no tiene más así consecuencias, más consecuencias. El tema que quiero tratar con ustedes hoy se basa en ese material que se llama el Evangelio de la Gracia, y el tema por eso es de doctrinas de la gracia. Vamos a empezar por la historia. ¿Cómo empezó a estudiar? ¿Cómo empezó ese tema de doctrinas de la gracia? Hubo un hombre llamado Pelagio. Él vivió en el siglo IV después de Cristo. Pelagio fue un monje. Él era un teólogo. En ese tiempo la Iglesia Católica no estaba contaminada por las falsas doctrinas como tenemos hoy. Entonces por eso dice que fue un monje, un teólogo británico. Él creía y enseñaba, mira la enseñanza de ese hombre. Él creía y enseñaba que cada persona es libre. Y como Adán, cada persona tenía el poder de elegir el bien y el mal. Escuche eso. Él decía que cada ser humano era una creación nueva de Dios. Y por esto era totalmente libre de pecado y de su contaminación. Él enseñaba que el pecado era debido a la condición del ser humano y no a su situación. Y si estuviéramos en un buen ambiente, no íbamos a caer en pecado. Pelagio enseñaba que el hombre tenía la opción de elegir entre el bien y el mal. Y de acuerdo al ambiente que ese hombre vivía, él podría ser pecador o no pecador. Era algo personal. Y decía todavía que el hombre, aún caído en pecado, podría buscar y encontrar a Dios. En vez de luchar contra Dios, Pelagio enseñaba que el hombre podía colaborar, cooperar con Dios, colaborar en la búsqueda de su propia salvación. De ahí surge una doctrina, una enseñanza llamada sinergismo, donde el hombre puede colaborar con Dios en su salvación. Pelagio es un teólogo y él está enseñando a la iglesia eso. Y hubo un hombre llamado Agustín, San Agustín, que vio la enseñanza de ese Pelagio como una gran negación de la gracia de Dios, considerando que la obra, Agustín decía, la obra de salvación, de regeneración, es del Espíritu Santo. Agustín afirmó que el hombre era nacido en pecado y que no tenía la esperanza ni el poder para buscar a Dios. La salvación, entonces Agustín decía en contra de Pelagio, la salvación dependía única y exclusivamente de Dios y que el hombre no participaba en nada. El pelagianismo, esa doctrina, fue condenada como herejía. Herejía es un desvío doctrinario proposital e intencional. Fue considerado como herejía en un concilio de la ciudad de Éfeso. En el año 431 fue considerado como engaño doctrinal. Fue condenado esa enseñanza de Pelagio. Sin embargo, la doctrina siguió. Y de ahí surge una otra doctrina. El hijo llamado semipelagianismo. El semipelagianismo es la doctrina católica de hoy. La doctrina católica que admite que, sí, Dios salva el ser humano, pero para ayudar a Dios debemos tener una cooperación llamada sacramentos. La doctrina católica, que es el semipelagianismo, es hijo, o sea, la doctrina de Pelagio fue condenada en un concilio de la iglesia, una reunión de obreros, de pastores, de líderes, se reunieron y condenaron la doctrina de ese hombre llamado Pelagio. Entonces de ahí nacen sus discípulos, que van a seguir el semipelagianismo, donde está la doctrina católica, que dice lo siguiente: para ser salvo, Dios salva el ser humano, pero necesita de los sacramentos. Si no hay los sacramentos, no hay salvación. Y usted sabe los sacramentos de la iglesia católica. El matrimonio es un sacramento.
El bautismo es un sacramento, la Eucaristía es un sacramento, la unción por los enfermos, la unción es un sacramento. Entonces, todos estos sacramentos enseñan la doctrina católica, ayuda a Dios en la salvación del hombre. Pero en el siglo XV para el siglo XVI, nace un hombre, es un otro monje, y él es graduado en artes, él va a estudiar derecho, y él tiene una experiencia con Dios en medio de una tempestad. Está lloviendo fuerte, hay una tempestad, y él tiene una experiencia, y él empieza a ver Dios de manera distinta. Él va a hacer su doctorado en teología. Él viaja a Roma. Roma es la capital del mundo por el tema entonces del catolicismo romano que estaba dominando entonces. Católico significa universal. La palabra católica no es una mala palabra, pero después que empezó a llamar catolicismo romano, se volvió grave. Porque decía que solo en Roma estaban los papas, y de ahí se salía la explicación de la palabra de la salvación, estaba basada en lo que Roma explicaba. Entonces la palabra católica empieza a ganar una connotación, un significado malo. Por eso que hoy nosotros no decimos que somos católicos, porque católicos hoy significa aquellos que siguen la doctrina del catolicismo romano. Pero hasta entonces ser católico significaba ser cristiano, significaba la religión de todo el mundo, la religión universal. Ese hombre va a Roma y se queda escandalizado con los abusos de la iglesia. Mientras en su país hay personas pobres, personas pasando hambre, y en Roma están construyendo la catedral de San Pedro de oro puro, iglesia con púlpito de plata, con el altar de plata, cosas hermosísimas, ricas y caras. Y ese hombre se queda escandalizado de cómo la iglesia está matando el pueblo, sacrificando al pueblo para se volver rica. Y él vuelve a su ciudad en Alemania y empieza a estudiar los libros de Gálatas y Romanos. Y cuando llega a Romanos capítulo 1, versículo 14, 15, 16, 17, diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero del judío, también del griego, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Cuando Martín Lutero, ese monje católico, mira ese texto que dice que el justo vivirá por la fe y no por lo que la iglesia está ordenando que haga, que la salvación no depende de la iglesia católica, que la salvación depende de la fe en Cristo. Martín Lutero, en 31 de octubre de 1517, escribe 95 teses, 95 frases em contra desse abuso da igreja católica. Martim Lutero está desesperado, ele não quer destruir a igreja católica, ele quer fazer uma reforma, ele quer ajudar a las pessoas a entender a palavra. E Martim Lutero vai à porta da catedral de sua cidade. É como Cochabamba, que a gente viene de todas as províncias para Cochabamba, aí se chamava Wittenberg, e Martín Lutero fija en las puertas de la catedral de Wittenberg 95 tesis, 95 explicaciones sobre los abusos de la iglesia católica. Y él está diciendo, y para complicar la situación, llega en ese tiempo a Alemania un hombre enviado por el Papa llamado Tetzel. Esse homem está vendendo perdão de pecados. E esse homem dizia que cada vez que uma moneda, que a ofrenda caía no cofre da igreja, no alfolín da igreja, uma alma de seu pariente que estava no inferno, uma alma de seu tio, de seu abuelo, de seu papá, de sua mamá, uma alma dessa pessoa que estava no purgatório. Ele ensinava dessa maneira. De aí empieza a nascer a doutrina do purgatório, porque hasta então a igreja católica ensinava, a igreja ensinava cielo e inferno, pero para dar defensa a la doutrina de las indulgências, dizia o seguinte, que el alma de la persona que murió sin Cristo iba a un lugar de tormento pasajero llamado purgatorio, e quando usted dava uma ofrenda e sua moneda caía al fondo del cofre, a alma de su pariente que estava en el purgatorio salia del purgatorio e iba al cielo.
Dios mío, ¿quién no iba a querer salvar su familiar, sabiendo que su tío, su primo, su abuelo, su papá, su mamá había muerto sin Cristo, había ido al infierno? Usted daba monedas y monedas al cofre de la iglesia, y así la iglesia católica en Roma empezó a enriquecerse, a enriquecerse, a enriquecerse. Y Martín Lutero dijo: no, no, la salvación es por la gracia, no se paga una moneda, no se paga nada, la salvación es por gracia. La moneda del cielo no es dinero, allá es por sangre, como dijo San Pedro. No fue con plata ni con oro que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero dijo: no hay que pagar nada. La iglesia católica está equivocada, está mal. Y ahí entonces nace lo que llamamos la reforma protestante. Por eso que hoy nosotros somos llamados de protestantes, porque hemos protestado. No es que hemos ido a la calle a quemar llantas, no es que íbamos a poner piedras en la carretera y cerrar la carretera, pinchar llantas de taxis y de trufis. No, la reforma protestante fue un hombre que levantó la palabra de Dios y dijo: estoy en contra, estoy haciendo una protesta, estoy en contra de los abusos de la iglesia católica. La salvación es por gracia y no por obras. La salvación no se paga, es por la sangre de Cristo. En el siglo XVII, después siglo XVI, XVII, de nuevo los pastores se reúnen, nace la Confesión de Fe de Westminster en una ciudad. Y llegó a ser el credo, el documento más importante de la reforma protestante. Necesitaba un documento también, documentos. Es un resumen, esa confesión de Westminster es un resumen de las principales creencias cristianas en 33 capítulos. Es un resumen, es un documento, se llama Confesión de Fe de Westminster. Está llena de teología bíblica reformada, con énfasis. ¿Por qué reformada? Porque la reforma, Martín Lutero está luchando para hacer una reforma dentro de la iglesia católica, que está corrompida, está corrupta, está en pecado. Y Martín Lutero dijo: vamos a hacer una reforma para traer de nuevo la iglesia a su eje principal, a su eje central, que es la palabra de Dios. Ojo, solo como observación, la Biblia no era escrito en el idioma del pueblo. Hoy la Biblia tenemos en castellano, pero ahí en Alemania no era la Biblia en alemán, la Biblia era en latín, el idioma que el cura, el sacerdote venía, ministraba la misa en latín. Las personas no entendían nada, solo decía amén, no entendía nada de la misa. El cura explicaba lo que quería, porque era en latín, y la gente solo decía amén, y no sabía ni lo que estaba diciendo amén. Y Martín Lutero entonces empieza a inaugurar la primera imprenta, la imprenta de Gutenberg, donde por primera vez un hombre usado por Dios llamado Gutenberg empieza a preparar su imprenta. Lutero empieza a traducir la Biblia del latín para el idioma del pueblo, para que la Biblia pueda llegar a cada rincón, a cada casa, a cada esquina, hasta la anciana, de niño a la anciana, no más en latín, en alemán, que es el idioma popular de ese pueblo. Entonces Martín Lutero traduce la Biblia con la imprenta de Gutenberg, y es distribuida la Biblia en todos los rincones de Alemania. Y después de algunos años viene Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y tenemos la Biblia Reina Valera, que está lanzada en castellano. La Biblia de Dios, la palabra de Dios sale del idioma que solo los sacerdotes entienden, y la Biblia empieza a llegar a las manos de cada hombre y de cada mujer. Y esa Biblia que usted tiene en sus manos es un regalo de Dios para usted. La palabra de Dios no es solo para el pastor, no es solo para el cura, para el sacerdote, para el misionero. La palabra de Dios es para niños, niñas, ancianos, ancianas, para todos. Y eso fue la reforma protestante. Y de ahí nace una palabra que nosotros llamamos sola escritura. Sola escritura.
La Iglesia Católica enseña de que la palabra de Dios va junto de la tradición católica. Lo que la Iglesia dice se añade a la palabra de Dios y entonces es regla de fe. Mentira. Mentira. La tradición de la iglesia no puede ser igual a la palabra de Dios. La palabra de Dios está sobre toda y cualquier tradición de la iglesia. Si la iglesia no sigue lo que está aquí, aunque sea la más grande iglesia en la tierra, la más hermosa, con el mejor sonido, con más gente que hay, mejores pastores, autos de lujo a la puerta, si no enseña la palabra, esa iglesia es maldecida, porque Dios dijo, maldito es aquel que quita esa palabra o que añade algo a esa palabra. Por eso que la doctrina católica está maldecida, porque dice que la tradición de la iglesia es igual a la escritura. Mentira. Solo escritura, nada más. La iglesia tiene que se sujetar a la escritura y no se poner igual a la escritura.